Lo que pasó con Carlo era algo totalmente innecesario, pero esa es la crueldad de una guerra. Se convierte en el alcohólico del pueblo. Todo el mundo es egoísta en esta película. Como dos niños buscan esta aprobación de sus padres. Es lo único que quieren, que los reconozcan. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Psicotransformación. Mi nombre es Carlo Andros y me dedico a analizar en este podcast personajes de series, películas, anime y mucho más. Pero también hablamos de psicología. Así que si hay algún tema que te interese, por favor déjamelo en comentarios o ve a las redes. Ahí también hago encuestas sobre qué temas les interesaría. Depresión, ansiedad, algún personaje, algún anime, alguna caricatura, lo que sea. Así que nos vemos por allá. Y el día de hoy vamos a hablar de Pinocho de Guillermo del Toro. Si no la has visto, por favor tienes que correr a verla. Es una obra increíble en cuanto a animación, trama, historia, es un concepto distinto al que conocíamos tal vez de Disney y que ahora nos refleja un momento muy distinto en la historia, desde concepto de guerra, Pinocho, milagros, magia. Wow, qué belleza de película. Guillermo del Toro, muchas gracias por entregarnos esta increíble obra cinematográfica. Y vayamos al análisis, porque esto es Psicotransformación. ¡Comenzamos! Primer punto importante de la película que quiero rescatar. Vemos a Geppetto, un anciano que tiene un duelo. ¿Por qué? Porque perdió a su esposa. ¿Y a quién tiene ahora? Solamente a su hijo, Carlo. Sí, mi tocayo. Es Carlo quien le da la vida a Geppetto, quien le permite seguir adelante, quien él es un, bueno, no que nada, entendamos que él es un carpintero y muy importante para el pueblo. Le asignan trabajos tan importantes como lo que es el Cristo dentro de la iglesia católica de ese pueblo. Y sí, esto es bastante importante porque está encargándose de algo que no se le asigna a nadie más, incluso cuando él está en depresión. Solo él podía terminar esa obra. Y lo hizo increíble. Ahora, vamos a empezar a entender dos cosas. Cuando Carlo fallece, Geppetto entra en depresión. Sí, ¿qué esperábamos? Obviamente perdió lo único que le quedaba. Ya perdió a su esposa, solo tenía a su hijo que era su único motivo para vivir. Y lo pierde en este triste enlace que tiene la guerra. No, me refiero a enlace porque, a ver, recordemos que la guerra tiene muchas víctimas. Por supuesto, Geppetto no esperaba esto. ¿Y qué ocurre? Empieza a huir de su realidad, de ese dolor que le generaba el haber perdido a Carlo. Entonces, comienza a beber, sin medida. Claro, Geppetto cae en el alcoholismo. Y la gente comienza a discriminarlo. Pues algo que está fuera de lo marcado, ¿no? Lo que no se aprueba, comienza a ser digno de discriminación. Y él está vagando tranquilamente por el pueblo por años. Hasta que en algún punto ocurre algo mágico. Y a ver, ahí va una curiosidad que un amigo me hizo ver, que es John, del podcast Más Allá del Abismo. Estábamos hablando al respecto y me llamó mucho la atención porque él hace referencia a cómo es que en la película nos remarcan la idea de Jesucristo, la iglesia católica. Entonces, ¿es él quien hace el acto de magia? No. Resulta que hay entidades que están ahí, que no conocemos, pero que son las que se conmueven de la vida de Geppetto. Y por algún motivo, que desconocemos, deciden apoyarlo, deciden darle este regalo tan importante, que es un nuevo hijo. Así es, le dan una nueva oportunidad para retomar su vida. Y son dos entidades que no tienen nada que ver con el catolicismo. ¿Habrá algún cuestionamiento a esto en la película? Es que estamos cuestionando la supuesta entidad que tendría que ser la más poderosa dentro de esta iglesia y dentro de este universo, la cual no existe, no se representa, no se conmueve de Geppetto. Pero si hay entidades mágicas que lo hacen. ¿Por qué? Bueno, no lo sabemos. El caso es que empieza la magia y del árbol que era tan importante para Geppetto, él hace un niño de madera, buscando hacer un hijo. Y la entidad le da vida, y es ahí cuando nace Pinocho. Ahora, antes de avanzar con la película, quiero centrarme en lo que puede ser una adicción. ¿Saben? Lo que pasó a Geppetto, que es una depresión, y que eso lo llevó a una adicción, es algo muy normal. Pues, comúnmente en la vida cotidiana, solemos tener pequeños cuadros depresivos y también trastornos depresivos. ¿Y qué es más cómodo? Bueno, pues consumir. Esto se le conoce como puntos de fuga. Es algún lugar, alguna sustancia, algo en lo que yo puedo fugarme de mi realidad. Pues me duele esta realidad, no la quiero, no quiero afrontarla. Y es ahí cuando entran algunas conductas, algunas sustancias de manera perfecta, embonan. El alcohol, el cigarro, el ejercicio, los videojuegos,
Cualquier conducta que empiece a consumirme más tiempo del debido puede convertirse en un problema. En el caso de Gepetto fue el alcohol. Y es triste porque la gente alrededor comienza a discriminarte y no quieren ser esa red de apoyo. O tal vez lo sean, pero las personas que también están en esa depresión no quieren que se le acerquen, están sufriendo. Y es entonces cuando empiezan a alejar a esas redes de apoyo, se quedan solos. Y si hay algún punto en el que pueden dejar ese vicio y reivindicarse, pues ya no hay nadie que los apoye. Entonces es muy fácil que reincidan. Pero bueno, esto con el caso de Gepetto, que al final de cuentas pudo dejarlo para dedicarse una vez más a vivir con su hijo. Por supuesto, nos referimos a Pinocho. También cabe destacar que en la guerra hay víctimas inocentes. Lo que pasó con Carlo era algo totalmente innecesario, pero esa es la crueldad de una guerra. Hay personas que mueren sin tener absolutamente nada que ver con problemas diplomáticos. El problema entre dos personas, entre dos gobiernos o otros gobiernos, ¿no? Y quienes terminan pagando toda esa sangre, el pueblo, personas inocentes, niños y niñas. He ahí la importancia del por qué una guerra jamás será una solución. Solamente va a causar daños en miles de personas, miles de familias y generar estrés postraumático y bueno, ¿para qué hablamos más? Es un tema complejo, pero créanme, las víctimas de las guerras son personas que tienen que trabajar muchísimo a nivel emocional, como en el caso de Gepetto. Y bueno, por supuesto que Carlo no pudo salvarse. Regresemos a Pinocho. Una vez que nace, le dan la misión a Pepe Grillo de que lo cuide y que le enseñe, que le instruya cómo debe de formar parte de este mundo humano. Pero Pinocho es un niño. Por supuesto que no tiene habilidades ni sociales, ni límites, no sabe qué hacer, quiere descubrir, quiere probar cosas nuevas, es una alma nueva literalmente. Y entonces se comporta como un niño, tal cual. ¿Qué ocurre? Pues que empieza a querer tocar todo, probar, agarrar, preguntar. Eso es normal en un niño. Y Pepe Grillo, desesperado, comienza a quererle instruir este clásico adultocentrismo. Y es que las cosas deben de ser así. Por supuesto, tu padre te quiere, por eso te grita. ¡Ay, qué visión tan violenta y qué visión tan fea! Pero sí, me queda claro que mucha gente justifica ese tipo de actos, cuando no tienen por qué ser. Cuando Gepetto rechaza a Pinocho y le dice que es una carga, es algo traumático y horrible. ¿Y qué hace Pepe Grillo? Por supuesto, queriendo cumplir la misión que le encomendaron, decirle a Pinocho que así son las cosas y que es por amor. Ese clásico amor que duele porque te instruyo, pero te lastimo, pero a la vez no era mi intención, pero a la vez tengo problemas, pero perdóname porque soy tu padre. ¡Ay, vaya, qué feo! Pero eso es muy común. Ahora, mucha gente podrá decir, es que Pinocho era rebelde, no quería poner atención, no quería hacer lo que él quería, qué chamaco tan desesperante. Bueno, una vez más, era un niño. Sí, tenía que haber alguien que le diera muchas herramientas. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Tranquilo, descuida. A los niños se les da eso. Empatía, guía. Vamos a entender qué está pasando y lo voy a hacer con tu lenguaje, con tu nivel de aprendizaje. Pero no, ahí entran muchos problemas. El fascismo, la idea de los cuerpos dóciles, que es, este niño es funcional. ¿Para qué? Para defender a nuestro país en esta guerra. Y eso hacen con los niños en esta película. Así es, en algún punto de la película vemos que Pinocho termina con el hijo de este comandante general, no recuerdo. Y bueno, pues están ahí formando niños para ir a la guerra. La triste realidad donde los hombres, niños, ¿no? O sea, por el hecho de tener este sexo de hombre, ya eres apto para ir a la guerra. Es lo que tienes que hacer, por tu país. Por este nacionalismo que nos están imponiendo cuando los niños tienen que jugar. No tienen la idea de los conceptos tan complicados, por no inventar muchos términos, y ellos no saben qué es esto, no tienen un pensamiento abstracto, ya explicaré eso en algún otro video, pero no saben el por qué existe el nacionalismo, por qué tienen que defender a su país, qué es una guerra, quién es el malo, quién es el bueno. No, eso no tiene ninguna lógica, pero hemos sabido que utilizan a los niños, a las niñas, para formar parte de ese tipo de movimientos que son terribles. Y en algún punto de la película, Guillermo del Toro hace una mofa de Mussolini. Este pequeño personaje que, bueno, pues es intolerante, que claro, es un líder que meramente quiere generar conflicto y caos y ser respetado como el líder que es. Y en algún punto, cuando Pinocho logra hacer su acto tan interesante, ¿qué ocurre? Mussolini pues muestra su intolerancia y comienza a hacer lo que hace cualquier persona en ese tipo de eventos, ¿no? Me refiero a eventos de guerra.
tengo la razón y se hace lo que yo digo porque yo digo y porque tengo el poder. Utiliza ese poder para mal, para ser autoritario. Y si eso implica una vida, me da igual. Si eso implica miles de vidas, me da igual. Ahora, no nos olvidemos del dueño del circo, así es, este hombre tan narcisista que solo quiere su beneficio, le da igual también quién esté ahí, a través de quién tenga que pasar para obtener ese dinero y hacerse rico, sean animales, sea Pinocho, sean personas, lo mismo, en una etapa de guerra cada quien busca hacer lo que necesita para salir adelante, para sobrevivir, por su beneficio. Es tan complejo, pero esto ocurre en la vida real. Cuando estamos en una situación compleja en la vida, cada quien va a procurar ver por sí mismo. Sí, claro, hay gente empática que va a buscar ayudar a las y los demás, pero va a entrar el instinto de supervivencia donde quiero hacer lo que yo necesito comida, necesito espacio, necesito tiempo. Es como, ¿recuerdan esta etapa cuando en plena época de pandemia ocurrió que el papel de baño se acabó? ¿Por qué el papel del baño se acabó? Por lo menos en México. Porque la gente decía, yo no puedo quedarme sin esta necesidad cubierta. Y me da igual pensar en las y los demás. Yo voy a comprar 30 paquetes. Sí, este egoísmo, esta crisis, este miedo, esta histeria colectiva se activa. Y todo el mundo ve solamente por su bienestar. A ver, quiero retomar otro detalle importante. ¿Recuerdan esto de los cuerpos dóciles? Bueno, pues en esta película nos reflejan el qué es lo que están haciendo principalmente. Ya vemos de ese lavado de cerebro en el cual se te meten ideas que esto es lo mejor, que así debe de ser. Y esto nos pasa día con día. Todas y todos tenemos un esquema que debemos de cumplir dependiendo del lugar en donde nacimos. Por ejemplo, no es el mismo esquema que tenemos que cumplir en México, que en Colombia, que en España, que en Estados Unidos, de Norteamérica, porque pues nos enseñan cosas distintas. ¿Qué pasa con el nacionalismo mexicano? ¿Por qué ser mexicano es un orgullo? ¿Por qué ser un hombre en México siempre suele relacionarse con el machismo, con la idea de ser violento, de ser una persona autoritaria, de ser el jefe de la casa? Y tal vez en otros países el concepto de hombre o de la masculinidad es distinto. Bueno, porque está ese margen en el que tenemos que crecer, ¿no? Y eso es lo que ocurre en esta etapa, en la película me refiero, donde pues todos deben de ser italianos orgullosos e ir a luchar. ¿Por qué? Porque es la etapa en la que te tocó vivir y tendrás que hacerlo. Entonces ese lavado de cerebro comienza a llevar a Pinocho y al hijo del comandante o del general a creer que el hacer eso, el jugar y ganarle al otro está bien, que está bien, están jugando, son niños, pero no logramos entender el contexto real de esto. Es que la crueldad no está en los niños, sino que empieza a ser enseñada por los adultos, ya sea Pinocho con Geppetto y el otro niño con su padre. Pequeño gran detalle, no lo logran. Uno termina atacando a su padre y traicionándolo porque está harto de que no lo ve, y Pinocho termina encontrando a su papá y bueno, su relación es muy distinta, pero esta clásica búsqueda de aprobación porque los padres no les dan amor, porque no saben decirles, hijo, estoy orgulloso de ti, de lo que eres, es también muy común. Ahora quiero cerrar este pequeño análisis con dos detalles. Primero que nada, entendamos que la película nos habla de lo que es el amor, lo que es la vida, lo que es la muerte. Cómo aprender a valorarla sin tener conocimiento alguno de qué es lo que debo hacer. Y lo hemos reflejado en Pinocho, pues él tiene que cumplir una misión que es estar con su padre, fungir como su hijo, pero no como el recuerdo de Carlos, sino como Pinocho, y ganarse su amor, y saber comportarse bien, y saber socializar, y adaptarse a una etapa de guerra, y tal vez morir, pero regresar, pero es una vida bastante compleja la que le toca, y a un niño que apenas está aprendiendo del mundo, pero ahí nos hacen ver que ok, va, muere, regresa, otra vez. Y en este ciclo tan interesante, él va aprendiendo cosas. ¿Qué es importante para él? ¿Quiénes realmente lo aman? ¿Qué pasa con ese tema del dinero? La gente que es malvada. ¿Cómo poder burlarnos de esto? Sí, todo esto pasa en la película y Pinocho tiene un gran desarrollo. Digo, quizás no es que digas, wow, qué maduro terminó al final de la película, pero claro que obtuvo conocimientos muy interesantes. Y al final decide sacrificar su, digamos, supuesta inmortalidad, ¿no? El ir rápido para terminar estando con su papá y acompañándolo. Logra rescatarlo y pasa una vida con él. O los últimos años de vida de Geppetto. Así que nos lleva a la pregunta, ¿qué es importante?
la vida, la muerte, evaluar a las y los demás. ¿Qué ocurre con Pinocho cuando se queda con estos duelos? Él carga con todo, termina enterrando al mono, a Gepetto, a Pepe y se va solo a vivir la vida, a conocer más personas. Obviamente pues queda en una historia abierta. Lo interesante es que es Pinocho quien termina cargando todas las vidas que estaban ahí. Y por supuesto, no queda de lado el clásico camino del héroe, ¿no? Este sacrificio por las y los demás. Y Pinocho lo logra bien, al final de cuentas logra desarrollarse en la historia y sacrificarse por lo que es importante para él. Claro, hay muchos detalles que analizar, que en este caso no lo haré yo, no es mi chamba, pero la clásica analogía entre Jonás, que ocurra, bueno, hay un detalle que también quiero mencionar, por cierto, que igual me lo mencionó mi amigo, y es el tema de Schopenhauer. ¿Qué nos retrata esta película? ¿Será que está conectada con esta idea que él tenía? La cual se basa en que la vida, digo, lo voy a decir a mis palabras, y es que la vida está condenada a cierto sufrimiento, a una idea atea, pues sabemos que esos dioses que tanto hemos creado a lo largo de la historia no están ahí. Entonces este reclamo hacia ellos se convierte en un reclamo hacia nosotros mismos, del por qué estamos como estamos, por qué estamos sufriendo, qué ocurre con nuestra vida, ¿somos realmente responsables de ella? Todo lo que nos esté pasando, bueno o malo, es meramente nuestra responsabilidad. Y es ahí cuando vemos a Pepe Grillo sufriendo y queriendo escribir su vida para tener algo importante. Pero bueno, creo que pasan muchas cosas en la película. La verdad es que me gustó muchísimo, creo que hay mucho que hablar. Incluso considero que este análisis es absolutamente nada con lo que se podría hacer. Pero bueno, quiero hablar un poco de la película antes de que lleguen los Oscars y espero subir otros análisis próximamente. De hecho, el próximo análisis que se viene, ya saben que son de personajes, series, canciones. Tengo el de Breaking Bad pendiente. También tengo pendiente algunas canciones, una de Maluma, otra de Hash. Hay artistas pendientes, pero bueno, próximamente se lo está haciendo saber. Últimamente estuve viendo la serie, el anime de 7 pecados capitales, así que también se viene el análisis de los personajes, y créanme que hago lo más que puedo para que sean rápido, para que no me tarde tanto, pero como saben, pues esto me es complicado, tengo trabajo, tengo otras cosas que hacer, y crear contenido es quizás una situación que dejo en tercer o cuarto plano, pero espero traerles contenido más pronto. Recuerden que hay pequeñas cápsulas, por cierto, en mis otras redes, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Ahí sí pueden ver contenido que subo constantemente, pero aquí en YouTube o en el podcast, en Spotify, me cuesta un poquito más, pero haré lo posible por traerles más contenido. Les mando un gran abrazo. Por cierto, no quiero cerrar este episodio sin hacer la recomendación. En esta ocasión voy a recomendar una serie que me parece increíble, fascinante, y que por favor unámonos todas y todos que regrese. Es una serie increíble y me sorprende que la hayan cancelado. Creo que tiene mucho para dar. El doblaje me pareció increíble, el contexto de la historia. ¿Cómo no amar esta serie? La serie se llama Final Space y está en Netflix en este momento. Pueden ir a verla. A mí me encanta la trama, la animación, los personajes, el desarrollo. Habla de masculinidades positivas. El protagonista rompe muchos estereotipos. Dios, es increíble, por favor, tienen que verla. Y sí, está viendo un hashtag en Twitter, en Facebook, en todas las redes para que lo regresen, ¿no? Creo que se llama Renew Final Space. Y etiquetemos a las compañías encargadas, a Adult Swim y a los demás canales, para que la regresen, porque en serio es una obra increíble que necesito ver ese final, porque no me quedo satisfecho hasta donde está. Pero véanla por favor, ayúdenme a que regrese, porque es algo que necesitamos hacer. Es más, lo voy a estar diciendo de vez en cuando en las publicaciones, porque creo que es una serie que vale la pena que regrese. Muchísimas gracias por ver este video, por escuchar este episodio del podcast y por seguirme en las demás redes sociales. Recuerda, estoy en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Twitter, y ya me vas a encontrar, ¿ok? Te mando un gran abrazo y que tengas una excelente semana. Nos vemos próximamente. Bye.